arte, digamos, y no solo la música, sino el arte en general, influencia a la gente, ¿sí? Y transforma a la gente en la medida en la que se sienten identificados, pienso yo, ¿sí? Entonces, la vaina es que eso es una cosa de mucho cuidado. Desde mi experiencia, yo en una época, no sé, me sentí muy identificado con música que yo considero ahora muy depresiva, ¿sí? No sé, cosas que escucha uno de chino como Pink Floyd de pronto, o canciones que siempre tienden a llevar como a la melancolía y ese tipo de cosas. Entonces, claro, son ideas con las que yo me siento identificado, pero en un punto yo empecé como a escuchar tanto eso y yo dije, venga, pero ya como que me estoy metiendo mucho en este pensamiento, necesito otra cosa, ¿sí? Entonces uno, en mi caso, pues busco otro tipo de música que me interesa tocar, y además otra música que me haga ver otra perspectiva de la vida, digamos, a partir de sus letras o de la misma sonoridad de sus instrumentos, ¿sí? Esta banda que acabo de nombrar, Pink Floyd, muy famosa, por lo general tiene sonoridades muy chéveres, a mí me encanta y todo, pero son muy opacas, ¿sí? O muy oscuras, y eso tiende a uno llevarlo a cierto plano dimensional mental muy distinto a escuchar de pronto un paseo vallenato alegre de Diomedes Díaz, ¿sí? Ponerse a tocarlo. Entonces la música es determinante en esos casos, ¿sí? O sea, de lo que uno alimente su oído, ¿sí? O de lo que uno se alimente cultural y artísticamente, va a estar reflejado su ánimo y su forma de ser, o hasta su forma de hablar, de expresarse. La música está en constante cambio con las comunidades, o sea, en este momento todo se está transformando, esto nunca está quieto, ¿sí? Entonces, digamos que algo así como un plan de transformación cultural es muy difícil de llevar a cabo, porque no es así como funciona, digamos, la cultura, pienso yo. Eso es, o sea, es como que primero se hace la música, o primero se hace el arte, ¿sí? Y después se analiza, ¿sí? Después se analiza, que eso también se le llaman como estudios folclóricos, ¿no? Uno habla de folclore como la expresión cultural, y de folclore como estudiar el folclore, como analizar, ¿sí? Entonces, primero, uno se da cuenta que primero se da el fenómeno de forma espontánea y natural, ¿sí? El fenómeno musical, o el fenómeno cultural o artístico, y luego sí se le empiezan a poner nombres y se empieza a investigar como sobre eso, se empieza a entender. Entonces no creo que haya como un plan efectivo para transformar una sociedad o el mundo culturalmente, pues es muy difícil. Hay música, digamos, en todas partes, pero el cerebro, pienso yo, que es el encargado de hacerlo musical o no. La música tiene una característica muy, digamos, especial, y es que para que sea música tiene que haber repetición. Tú me hiciste recordar a un compositor que es uruguayo, que se llama Jorge Drexler. Él es músico, graduado, es médico y es matemático y físico. No sé a qué horas, y ese man debe tener como casi 50 años ya. Entonces, digamos, como artista lo admiro mucho por eso, porque en su música se refleja todo el conocimiento que este personaje tiene de la vida, ¿sí? Y de los tejidos sociales y culturales. Entonces él decía en algún momento como que, bueno, yo me obsesioné, Jorge Drexler, estoy hablando como Jorge Drexler, sí, él decía, yo me obsesioné en algún momento con las décimas, ¿sí? Que la décima es una forma de composición, es una forma literaria que está compuesto por 10 versos o 10 líneas, en donde la rima es muy complicada porque están los 10 versos. Entonces el primero tiene que rimar con el cuarto y con el quinto, el segundo con el tercero, el sexto rima con el séptimo, el octavo con el noveno, y el décimo que rima con estos dos primeros, con el sexto y el séptimo. Entonces es como, y cada línea tiene que tener 8 sílabas, ¿sí? No se pueden exceder las sílabas. Entonces, ¿qué pasa? Él empezó a investigar
acerca de la décima y se empezó a meter y a meter, y entre más se metía se encontraba con más culturas que utilizaban esta forma de composición literaria, que era la décima, ¿sí? Todas estas culturas se atribuían a sí mismos la creación de la décima, y la décima, la forma literaria la creó Vicente Espinel en España por allá en el siglo XIII o XIV, que fue casualmente el que le puso la sexta cuerda a la guitarra que conocemos hoy en día, sí, porque las guitarras antes tenían 5 cuerdas. Entonces este señor le puso la sexta cuerda a la guitarra y creó esta forma literaria de 10 líneas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Él fue a México en algún momento, Jorge Drexler, y allá conoció que el son jarocho, y le dijeron como no, nosotros estamos acá muy orgullosos de representar nuestra cultura viva, que no sé qué, porque nosotros somos los creadores de la décima, y él no sabía, o sea, claro, ellos estaban seguros de eso, sí, de su identidad, pero en eso mismo también estaban en un error, porque no nació ahí, sino viene de otro lado, de España. Sí, en algún momento en donde, no sé, en la época de la colonia, de la conquista, pues habrá llegado esto con muchas otras cosas. Entonces, eso o sea, la cultura es muy importante, pero a veces, o sea, uno se aleja y parece estar muy clara, pero entre más se va uno acercando, se va volviendo como más denso todo y va encontrando una cantidad de cosas súper complejas. Uno tuviera dominio total sobre la internet y quisiera llevar a cabo como un plan para influenciar la gente culturalmente, ¿sí? Sería genial, sí, pero es muy difícil llegarle a todo el mundo, o a un país entero, o a un continente, o al mundo, ¿sí? Con un objetivo cultural concreto. Eso simplemente sucede, ¿sí? Simplemente pasa y ya. Yo lo veo así. Hay el caso, no sé si ustedes conocen o tú conoces a Quincy Jones, ¿no? Quincy Jones es el productor, tal vez el músico más importante para los músicos más importantes, o sea, es el músico de músicos, comercialmente hablando. Sí, Quincy Jones, como para contextualizar, cuando no existía Michael Jackson, sí, era Frank Sinatra, y Quincy Jones fue el arreglista y el músico, mejor dicho, de preferencia de Frank Sinatra. Murió Frank Sinatra, le regaló su anillo porque se querían mucho y lo consideraba un gran amigo, y descubrió a Michael Jackson, lo pulió y lo volvió quien es Michael Jackson, el monstruo musical y de mercado. Hay una historia muy chévere con Quincy Jones y es digamos, él cuenta, hay un documental en Netflix también, se llama Quincy, es muy bueno. Pero la historia del man es muy bacana porque el man hasta los 13 años, él dice, yo iba a ser un malandro, yo quería ser un mafioso, yo quería ser, no sé, una ratica, como decimos acá, porque no veía nada más en mi entorno, alrededor mío no había nada más. La mamá de Quincy Jones sufría de esquizofrenia y pues no era una mamá, y el papá creo que murió muy joven, nunca estuvo ahí presente simplemente. Entonces, ¿qué dice Quincy Jones? Muy importante. Si yo no hubiera conocido la trompeta, no hubiera sido el productor, ¿sí? O el gran músico que soy hoy en día. Yo habría sido un delincuente y estaría muerto, ¿sí? Entonces, son cosas que pasan, eso es como magia, ¿sí? O sea, es como una casualidad tan grande y tan chévere que haya estado la trompeta para un muchacho de estos ahí, que salió él. Pero quién sabe cuántos no se perdieron en el camino, ¿sí? Entonces, claro, para que haya una transformación cultural importante, pues primero tiene que ser igual de importante para todos la música y la cultura, y tenemos todos que entender que es nuestra identidad, es lo que nos representa como comunidad, sí, la música y en general el arte, ¿sí? O las expresiones culturales. Y a partir de eso, pensando todos eso y vibrando todos como en esa misma frecuencia, pues tendríamos que hacer efectivo, hacer que esté presente en casi todos los lugares del mundo, pero de una forma como amigable, sí, como en un entorno de juego, no sé, que sea natural.
Entonces siempre la música y la cultura es un método de escape, pienso yo, y un modo de expresión muy importante, ¿sí? Digamos en los carnavales, ¿sí? La música es muy importante, pero no es la misma música que se hace en el carnaval de Barranquilla que en el carnaval de blancos y negros, ni el mismo baile, ni la misma forma de bailar, ¿sí? Cada uno desarrolló su manera, pero a la final es para lo mismo, es una forma de liberación, digamos, y de salir de la rutina, pienso.